Bueno, buenos días o ya casi tardes a todos. Yo sé que es complicado esta hora, pero me tocó esta hora. Tengo una ventaja que tal vez yo hablo a veces muy rápido y podemos salir más antes, ¿verdad? Y tal vez el tema que yo les voy a exponer, pues es un tema que si bien es bastante polémico, principalmente aquí en Costa Rica, sobre algunas decisiones que se han tomado a nivel judicial, pero es un poco concreto lo que yo les voy a hacer aquí y tratar de aligerar un poco el asunto porque todos, yo sé que están ya un poco esperanzados con el almuerzo. Yo les voy a hablar un poco sobre el sistema procesal de oralidad para los procesos de familia a partir de la posibilidad de un código procesal de familia tipo para Iberoamérica. Entonces, cuando se habla del sistema procesal de oralidad, pues hay muchísimas situaciones que hablar y que decir, ¿verdad? Y en virtud principalmente de algunas confusiones que se han dado desde hace muchos años en Costa Rica, de qué se trata esto del sistema procesal de oralidad o del principio de oralidad, de la verbalidad de las actuaciones judiciales, y entonces vamos a tratar rápidamente de hacer algunas definiciones conceptuales, establecer qué es lo que tenemos en algunos de los países cercanos a nuestro en cuanto a cómo manejan el sistema procesal, y después pues algunas sugerencias para un código procesal tipo. Entonces, como les dije, el tema, digamos, a veces se vuelve un poco polémico porque a veces en este país queremos como legislar a partir de normas reglamentarias o legislar con protocolos o legislar con reformas de circulares de la Consejo Superior o de la Corte Plena y todo eso va a confundir el sistema. Bueno, entonces, vamos a hacer algunas concepciones de lo que a mí me parece. Yo sí, obviamente se trata de una presentación de conceptos muy personales de lo que yo entiendo por sistema procesal de oralidad y de lo que debería ser un sistema procesal de oralidad y lo que no debería ser un sistema procesal de oralidad o como lo hemos venido entendiendo en algunos momentos. No sé si, ¿cómo es aquí? Okay. Me come un poco la tecnología, la consideración de la oralidad en el proceso. Okay. Bueno, a veces hablamos, y se ha hablado aquí muchas veces en este país, o no sé si en otros países, de que lo moderno es la oralidad y que tenemos que pasar a lo moderno que es el sistema de oralidad. Pero entonces yo no entiendo por qué desde hace 3.000 o 4.000 años todos los procesos eran de oralidad. O sea, porque era imposible hacerlos de escritura porque en algunos momentos históricos pues, ni siquiera teníamos escritura, ni siquiera podíamos documentarse la información a partir de una escritura. Entonces ya en esos momentos uno podría decir que se hablaba de un sistema procesal de oralidad tan arcaico como puede haber sido en las civilizaciones antiguas en el derecho. Entonces, como que hablar que ahora lo moderno es la oralidad, tal vez hay algunas confusiones que tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Más bien fue el sistema procesal de escritura el que vino a suplantar posteriormente y muchísimo tiempo después a estos sistemas antiguos procesales o lo que en aquellos momentos se conocían como los sistemas procesales, ¿verdad? Porque fue cuando ya comenzó la posibilidad de documentarse la información por medio de la escritura que comenzamos a tener algunas situaciones de escritura en el proceso. Entonces, más o menos vamos visualizando, digamos, qué es la oralidad y qué es lo que debe definir de verdad un sistema procesal de oralidad, si es eso de que solo se habla en una audiencia o no se habla o si solo se escribe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora, pues, obviamente, desde hace ya muchos años, incluso algunos siglos, hemos comenzado nuevamente con un volver al sistema procesal de oralidad e incluso a partir del Código Procesal alemán de los mediados de los años de la década del siglo XIX, que después vino el austriaco y todo, y como nos comenzaron nuevamente a reformular un sistema procesal de oralidad para los procesos en general y ya que estamos acá, pues también para algunos procesos de familia. Entonces, digamos como que lo primero que tenemos que ir desvirtuando es ese mito de que la oralidad es lo novedoso y la escritura era lo viejo, porque más bien es como al revés, la escritura fue lo primero, la oralidad, después vino la escritura y ahora digamos que estamos retomando. Claro, retomando ¿por qué? Porque parece que se nos hace fácil retomar un poco la oralidad a partir de los instrumentos tecnológicos y las posibilidades de mejoras en la documentación de la información. Entonces, por eso es que hemos ido retomando un poco los procesos de oralidad. Okay. Entonces, uno podría decir, ¿cómo podemos definir el sistema procesal de oralidad? Bueno, algunos hablan del sistema procesal por audiencias, y cuando ya uno habla por audiencias,
uno lo que significa es que la resolución de los aspectos más importantes del proceso se lleva a cabo en las propias audiencias y no en forma escrita en la oficina del juez para notificarlo a las partes y que haya incluso hasta plazos recursivos, etcétera, etcétera, sin las partes presentes. Entonces, cuando se habla del proceso por audiencias es porque, si bien es cierto, pudo haber habido actos procesales escritos como tienen que ser en algunos momentos, principalmente la parte de la argumentación, la demanda, la contestación, la contrademanda, la mayoría de las resoluciones que tienen importancia en el proceso se toman en las audiencias, cuando están las partes presentes junto al juez o el tribunal, en caso de ser un tribunal colegiado, y ahí se toman. A mí me parece que el sistema procesal de oralidad tiene un eje fundamental, y por eso pongo yo ahí que es un privilegio probatorio, porque está definido principalmente a partir de la prueba, a partir de aspectos meramente probatorios, que es la inmediación y la concentración. En que hay actos previos a la prueba, como las excepciones previas, algunas resoluciones de saneamiento procesal que se toman audiencias, pero al final de cuentas lo que podríamos comenzar a definir en un proceso de oralidad es los aspectos probatorios, de la inmediación del juez y de la concentración de los actos probatorios en una sola audiencia y la inmediación de esos actos probatorios con el juez a la hora del fallo. Entonces, vamos viendo cómo hay un aspecto fundamental en el sistema procesal de oralidad que tiene que ver con el aspecto de prueba. Y el aspecto de prueba, quienes hemos estudiado un poco el derecho procesal, sabemos que es probablemente el aspecto medular del derecho procesal, porque es el aspecto que nos puede llevar a la decisión final, ¿verdad? Entonces, yo de primera entrada, ya eso yo lo he dicho en muchos lugares y en muchas aulas universitarias, yo voy a excluir como la definición de un sistema procesal de oralidad el sistema de cómo se documenta la información, porque eso no tiene que ver nada con la esencia del sistema procesal de oralidad. Que si la grabamos, que si solo la escribimos, que si hay audios, que si hay videos, eso es, digamos, la forma en que se documenta la información en cualquier sistema procesal, ya sea oralidad o sea de escritura. De hecho, nosotros ahora tenemos procesos que se rigen por la escritura todavía con el Código Vigente Procesal Civil y que las grabamos las audiencias y que ahí quedan grabadas en un audio y entonces después hay que oírlas para hacerlas en el juez, que tal vez ni siquiera fue el que recibió la prueba porque es permisible en el proceso de escritura, va a hacer la sentencia, tiene que coger el disco que hizo otro juez para oír la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, si eso se puede en un sistema de escritura, ¿cómo vamos a decir que el grabar las audiencias es la esencia del sistema de oralidad? Porque estamos diciendo que también se permite en un sistema de escritura. ¿Okay? A veces nosotros oímos hablar de que entonces tenemos, cuando hacemos un sistema de oralidad y más o menos diseñamos los principios que ya hemos hablado de inmediación y concentración en un proceso, entonces decimos que es que lo que tenemos es un sistema mixto de escritura en las alegaciones y de oralidad al final del proceso. Y en realidad a mí me parece que eso es una errónea interpretación, porque no se puede definir la mixtura de un proceso solo porque hay fases diferentes del proceso. O sea, la oralidad es un sistema procesal que está definido de una forma y generalmente en casi todos los sistemas de oralidad la primera parte del proceso es con alegaciones escritas de las partes. Eso no quiere decir que es que haya un sistema de escritura mixto en la oralidad. La oralidad se define generalmente en la mayoría de los sistemas procesales porque hay una parte escrita del proceso, y escrita en el sentido de que se presentan por escrito la demanda, se manda a emplazar al demandado, se contesta la demanda, se hacen las otras partes alegatorias en caso de reconvenciones o contrademandas, y luego hasta ahí llega generalmente para empezar la primera audiencia. Eso que se hace por escrito no quiere decir que es que estamos en un sistema mixto. Estamos, si es que fuera oralidad, estamos en un sistema de oralidad en donde hay variaciones en la forma de documentar la información y en la forma de llevarle al juez la información. Pero no es que estemos en un sistema mixto y que entonces, no, nosotros lo que hacemos es que tenemos un sistema mixto. A mí me parece que no es que es un sistema mixto, es que es un sistema de oralidad o de escritura de acuerdo con los privilegios probatorios del final de la audiencia, ¿verdad? La forma de elaborar la forma argumentativa entonces es una política de elaboración del procedimiento. O sea, esto, si la queremos hacer, que las partes vengan a una audiencia a contestar la demanda o a presentar incluso la demanda ante el juez a viva voz, o la queremos hacer por escrito, es una parte de la política de cómo se elabora el procedimiento ya dentro del sistema procesal determinado. No es un asunto esencial que va a definir el sistema procesal. El hecho que yo pueda contestar la demanda en la audiencia no quiere decir que esa es la esencia tampoco del sistema procesal de oralidad, porque eso es simplemente cómo un legislador quiere elaborar
ese diseño procesal, que tiene muchas facultades el legislador para, en muchos institutos procesales, elaborar su diseño procesal. Algunos lo pueden elaborar con contestaciones por escrito, otros con contestaciones verbales, otros pueden decir que la apelación tiene que presentarse al final de la audiencia en forma oral por parte de los abogados, otros dicen que no, que en 3 días por medio escrito. Esas son, digamos, las formas de elaborar el sistema procesal que no necesariamente van a definir el sistema procesal. Ok, entonces llegamos a un punto que tal vez es lo más álgido aquí de todo lo que ha pasado, y no tengo por qué no decirlo, en nuestra institución, en la Corte, de todo esto de que el enredo, creo yo, que se ha armado con los conceptos de verbalidad, de oralidad o de sistema procesal de oralidad, ¿verdad? Las audiencias siempre han sido verbales y orales. O sea, desde que yo entré a trabajar en la Corte hace 28 años, hacíamos las audiencias todos juntos, las partes y el juez, en una sala donde hablábamos. Entonces, ¿por qué decimos que hasta ahora tenemos oralidad? ¿Verdad? O sea, es inaudito que alguien diga que ahora sí tenemos oralidad porque hacemos audiencias orales. Y desde hace años, de siglos, se han hecho orales todas las audiencias. O entonces, decir lo contrario sería decir que habría que discriminar a las personas que tienen discapacidad en el habla o en la escucha, que ya no podrían ser ni abogados ni partes de los procesos, porque entonces ya no pueden hablar. Entonces ya se les dificulta participar en un proceso, digamos, en un sistema procesal de oralidad. O sea, la verbalidad es simplemente la forma en que el juez, en que el legislador ha determinado de cómo se llevan a cabo algunos actos procesales, ¿verdad? La verbalidad en las audiencias, que los hemos tenido desde hace mucho tiempo, que si se graban audiencias o no, ¿se puede definir eso el proceso? No, tampoco necesariamente. Yo estoy en este momento, y por eso no he podido venir a este congreso estos 2 días anteriores, porque estamos haciendo unas visitas a todos los juzgados de todo el país, los juzgados casi siempre en juzgados de pensiones alimentarias, y en algunos lados llego yo y me dicen, no, es que ya ahora usamos la oralidad porque grabamos las audiencias. Entonces yo me pongo, bueno, ¿y eso es el sistema procesal de oralidad? Solo porque se graban audiencias. Entonces yo nunca he usado la oralidad en los procesos en que sí necesito usarlas, porque yo nunca en mi vida, con 28 años de juez, he grabado una audiencia. Me gusta más escribir la prueba. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo podemos que una institución tenga esa forma de pensar de parte de los jueces de que ya solo porque grabamos una audiencia por audio e incluso algunos por video, ya estamos en un sistema procesal de oralidad, e incluso llegamos, no sé cómo llamarle, al sinsentido de hasta cambiarle los nombres a los despachos judiciales para decir que ahora este juzgado se llama Juzgado Oral Electrónico de Pensiones Alimentarias. O sea, entonces yo trabajo en el juzgado de escritura de familia Punta Arenas. O sea, no tiene sentido decir una cosa de esas, porque el nombre del juzgado no tiene que ver nada tampoco con el sistema que usa, ni mucho menos con la forma en que documenta la información, ¿verdad? Hacer un fallo final oral en audiencia es oralidad, tampoco lo es para mí. Es una forma del diseño procesal de cómo un juez puede dictar el fallo dentro de un sistema procesal de oralidad. Perfectamente, termina la audiencia, se escuchan las partes, a los partes y abogados en sus conclusiones, que sí es esencia de un sistema procesal de oralidad, ¿verdad? Porque la inmediación, que no solo el juez, sino las partes tienen que tener con la prueba y a la hora del fallo, y luego el juez tendrá el plazo necesario para dictar una sentencia en forma escrita, por ejemplo. O sea, no necesariamente es obligatorio que en un sistema procesal de oralidad, ahí mismo el juez tenga que dictar el fallo, ¿verdad? Esto nos puede llevar a algo que no es mucho tema de hoy, a las inconsistencias y falta de fundamentación de muchas de las sentencias que estamos viendo hoy en muchos juzgados del país. Entonces, tampoco el hecho de que el juez diga, es que yo ahora hago las sentencias finales orales al final de la audiencia, entonces ya uso el sistema de oralidad. Porque eso también se topa uno con muchas situaciones de estas, a veces desgraciadamente propiciada por la propia institución, ¿verdad? Ahora resulta también que se les quiere obligar a los abogados a hacer la apelación del fallo una vez que el juez termina de dictar la sentencia. O sea, después de que el juez termina la sentencia, yo tengo 3 minutos para pensar como abogado cómo voy a apelar la sentencia y cómo son los fundamentos que voy a apelar la sentencia. Bueno, algunos propician esto en un sistema y dicen que eso es el sistema procesal de oralidad, a partir de los actos procesales de las partes, más que del juez, porque ahora estaríamos ya en un acto procesal de las partes que es la emisión del recurso. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que solo porque hay que hacer una apelación, ojalá de un fallo bastante largo, donde el juez duró
varios minutos, hasta 1 o 2 horas hablando del fallo, tener tanta calidad el abogado para retener todo lo que acaba de decir el juez y ahora sí empezar a fundamentar un recurso. Eso tampoco es propio o esencial para definir el sistema procesal de oralidad. Eso también entonces es la política de cómo queremos diseñar el proceso, ¿verdad? Y por último, si lo hacemos público o lo hacemos privado, tampoco es la esencia. ¿Es un principio de la publicidad? Sí. ¿Es un principio de la privacidad? Sí, del proceso, pero no es el esencial para definir el sistema procesal de oralidad. De hecho, ahora vamos a ver rápidamente en algunos filminas que tenemos acá, que en cada país varía la formulación de si queremos un sistema de privacidad o un sistema de publicidad, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que también entra dentro de las facultades del juez de que al momento de inicio de una audiencia pueda disponer de la privacidad si es que el sistema le dice que es público, digamos, en principio. Entonces, tampoco eso es lo que define un sistema procesal de oralidad. Entonces, retomando, ¿qué sí es importante para definir el sistema procesal de oralidad? Bueno, que el proceso sea por audiencias. Generalmente, en la mayoría de los sistemas procesales se definen 2 audiencias, ¿verdad? Una audiencia que llamamos preliminar o audiencia inicial o audiencia procesal, en donde definimos los aspectos de objeto del proceso, saneamos el proceso, se resuelven algunas excepciones procesales y generalmente se admite una prueba y ahí queda listo el proceso para la segunda instancia. Y la segunda instancia, que sería la segunda audiencia, que sería la audiencia, básicamente audiencia probatoria, alegaciones finales de las partes y, si el diseño procesal se lo pide, emisión o no de la sentencia en ese momento. Eso es, digamos, sí es un punto esencial de definición de un sistema procesal de oralidad, porque si entonces estaríamos desvirtuando el sistema si no existiera una audiencia en donde se hicieran este tipo de resoluciones interlocutorias. Si eso lo seguimos haciendo escrito, como lo hacemos nosotros ahora en un sistema de escritura, en donde el juez desde su oficina observa las excepciones, observa los alegatos de la parte contra la excepción, resuelve la excepción y todo, lo manda a notificar, espera que las partes le reciban la notificación, en algunos juzgados hasta 3 meses después, ¿verdad? Entonces, eso sí, ya ahí no estamos definiendo un sistema procesal de oralidad, ¿sí? Entonces, ese sí es un punto medular para definirlo. Segundo punto, el principio de concentración de los actos, ¿verdad? De esta concentración de los actos interlocutorios que ya hemos hablado y principalmente la concentración de la práctica probatoria en una sola audiencia o las audiencias sucesivas que sean necesarias. Eso sí es definir un sistema procesal de oralidad. ¿Por qué? Porque es necesario que el juez, a partir de este principio de concentración, tenga la posibilidad de facultar este otro principio, que es el tercer paso de la oralidad, que es la inmediación probatoria. ¿Cuál es la inmediación probatoria? La presencia del juez en la prueba para definir el caso. O sea, es obvio, y eso sí casi todos lo sabemos, que la oralidad sí significa que el juez que recibe la prueba necesariamente es el juez que falla el caso. Bueno, decimos que todos lo sabemos, aunque ya incluso en Costa Rica el Tribunal de Familia, desde hace algunos años, ha tenido que anular sentencias en filiación, por ejemplo, de jueces que hacen la sentencia y que no fueron quien recibió la prueba, sin ser del caso de excepción que prevé el artículo 98 bis del Código Familia, para que si lo único que falta es la prueba científica de marcadores genéticos, sino que otro tipo de pruebas. Bueno, pero digamos que esos son casos aislados que han sucedido de falta de entendimiento, digamos, de algunos de los juzgadores para este sentido. Entonces, esa presencia del juez de inmediación, que ahora la vamos a analizar más a fondo, es un punto que sí también es esencial para definir el sistema procesal de oralidad. ¿Okay? Entonces, ¿la grabación de las audiencias y la emisión de la sentencia verbal define el sistema? Absolutamente no, eso digo yo sé que hay otros que dicen que sí, ¿verdad? Absolutamente no. Grabar audiencias es una forma de documentar la información, que es accesorio, porque también no podemos exigir ahora en algún país determinado llevar a cabo todo un planteamiento procesal, que sí es técnico, científico, de cómo se plantea el proceso, con una grabación de audiencias obligatoria, para que llegue a un juzgado en donde tal vez por algún problema de electricidad, de muchas cosas, se pueda paralizar hasta por 1 o 2 días porque no hay electricidad, no se pueden grabar audiencias y la ley me lo exige. Entonces, es simplemente una forma de documentar que va a depender
la capacidad tecnológica que pueda tener un juzgado o una institución, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica, a diferencia incluso, sabemos, de algunos otros países del área, tenemos cierta capacidad tecnológica al punto de que prácticamente todos los juzgados contravencionales de menor cuantía que hay en Costa Rica, que son los que están en zonas, digamos, más alejadas, tienen ya incluso sistema de gestión, muchos tienen expediente electrónico, tienen sistemas de grabación de audiencias, pero puede ser posible que en algunos momentos no lo tengamos, algunos otros países tal vez no tengan esa oportunidad todavía presupuestaria para hacerlo, ¿verdad? Y que no sea incluso nosotros ahora, con todo este problema del nivel presupuestario, si podríamos tenerlo y seguir haciéndolo de esta forma, porque eso es un costo para la institución. Entonces, definitivamente, eso no es el sistema procesal de oralidad. Y la sentencia verbal tampoco la es, porque también es una política del diseño del procedimiento que ya explicamos. Entonces, esas dos situaciones que mucho en Costa Rica se ha dicho que es lo que está definiendo el sistema y que hay juzgados que se autodenominan de oralidad. Yo no entiendo cómo un juzgado se autodenomina de oralidad, porque lo que lo puede definir es el sistema procesal y no la configuración del juzgado. Entonces, pueden decir que ya son de oralidad y están siguiendo sistemas procesales de oralidad. Sin ley que eso lo faculte, sin un código que le dé el diseño procesal para eso, y todas las situaciones que podrían verse afectadas si comenzamos a usar un sistema que no es el que corresponde a la ley que está diseñada para eso. Ni qué decir, por ejemplo, con el problema de las apelaciones interlocutorias, si no está diseñado un buen sistema de apelación diferida, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué hace entonces la oralidad? Que la oralidad sea un sistema procesal. Bueno, hay que integrar los institutos procesales. Yo en algún momento determinado, cuando comenzó todo este boom en la Corte, de que la oralidad, de que protocolos, o sea, incluso no eran protocolos institucionales, eran protocolos de cada uno de los despachos judiciales. O sea, cada despacho hacía su propio protocolo de oralidad. O sea, yo hasta ahora sé que el juez legisla, pero digamos, entonces, yo decía, pero ¿cómo vamos a cambiar un sistema procesal solo porque cambiamos un instituto procesal? O sea, yo no, si yo tengo un problema con el vehículo porque algo está pasando en la bufla, la solución no es tapar la bufla y vámonos caminando. Eso va a provocar un montón de problemas en todo el vehículo. O sea, la solución es integral, es cambiar todo el sistema, y el sistema es la interconexión de un montón de institutos procesales que tienen que verse afectados necesariamente ante el cambio del sistema procesal. Los poderes de la persona juzgadora van a ser diferentes en un momento determinado en un sistema procesal de oralidad que los que están diseñados para el sistema procesal de escritura, por ejemplo, en el Código Procesal Civil. La notificación de las resoluciones judiciales van a ser totalmente diferentes, porque en muchos de los casos de las resoluciones interlocutorias ya no es necesario ni un notificador, ni que como antes alguien vaya ahí a pie hasta una casa a notificar, o que se mande incluso por medios tecnológicos como hacemos ahora acá, sino que ahí mismo con la sola manifestación del juez del dictado de la resolución se están notificando las resoluciones a las partes que están presentes. Entonces hay un cambio que afecta el sistema procesal. Obviamente, algo muy importante es que el sistema procesal de oralidad tiene que redefinir completamente todo el sistema recursivo. O sea, no es lo mismo apelar una resolución de excepciones previas en un sistema de escritura que apelar una resolución de excepciones previas en oralidad. ¿Por qué? Porque el efecto que va a tener ese recurso va a ser muy diferente. Entonces, lo primero, estamos acostumbrados, no sé en otros países de los colegas que están aquí presentes, pero nosotros en Costa Rica, a que la revocatoria es como si nada. O sea, ya nadie la pone. Ya hemos visto que incluso la defensa pública en materia alimentaria ni siquiera pone revocatoria a la pensión provisional, porque ¿para qué? Si ese juez no hace nada, si ese juez de por sí no revoca, si ese juez se mantiene en su… Mejor de una vez apelamos. No, el sistema procesal de oralidad va a redefinir esto y va a darle mucho mayor importancia al recurso de revocatoria. Primero, porque en la audiencia es el recurso fundamental. Y segundo, porque por lo menos ya está diseñado así en el proyecto Código Procesal de Familia de Costa Rica, que los recursos deben ir estableciéndose uno por uno. Significa que si una persona no pone ante una resolución que pueda tener esos dos recursos, la revocatoria, como llamamos nosotros, con apelación en subsidio, no se le conoce la apelación. O sea, si usted no pidió revocatoria, la apelación se rechaza de plano, porque usted tiene que agotar todos los recursos, y el sistema procesal de oralidad es el sistema ideal para que se manifiesta ese agotamiento de los recursos poco a poco en el proceso. ¿Verdad? Y segundo, ¿qué pasa con la apelación de los aspectos interlocutorios en un sistema procesal de oralidad? Bueno,
por eso es que yo decía que los remiendos no pueden ser tan fáciles. Si yo rechazo una prueba que el Código Procesal Civil de Costa Rica, que está diseñado para un sistema de escritura, me dice que tiene apelación ante el tribunal, ¿cómo haría yo si estoy en una audiencia que según yo ya es la audiencia de oralidad, porque inventé el proceso, y entonces me apelan un rechazo prueba? Entonces tendría que o mandar el expediente al tribunal y decirle a las partes que vamos a suspender esa audiencia y que la seguimos dentro de 10 días, si es que el tribunal resuelve en 10 días, o no admito la apelación, causándole obviamente una vulneración al derecho de defensa de las partes. Bueno, es que por eso es que el sistema es integrado, por eso entonces el sistema ideó para los sistemas procesales de oralidad la apelación diferida de los aspectos interlocutorios. ¿Por qué? Porque aunque a mí me apelen una resolución interlocutoria en la audiencia, ya yo tengo la facultad de admitirlo, el efecto diferido, y seguir la audiencia y saber que eso se va a conocer junto con la apelación de la sentencia final, cuando el tribunal conozca la sentencia final y que hayan sido los agravios reiterados por el apelante. Entonces, ya no tenemos que suspender la audiencia porque hay un recurso que resolver por el tribunal interlocutorio, porque ya está diseñado hacia el proceso, ya el proceso fue diseñado de esa forma y todos los institutos procesales giran alrededor de ese diseño de la apelación diferida. La fortaleza del principio contradictorio y el derecho de defensa es otra función que el sistema integrado hace con el sistema procesal de oralidad, ¿verdad? O sea, vemos cómo el sistema probatorio, que de por sí es esencial en el proceso, en cualquier tipo de proceso, ya sea escritura o oralidad, en el sistema de oralidad se fortalece porque se fortalecen algunos principios de ellos, como el del contradictorio y de la argumentación final. Es más fácil ya hacer un buen contradictorio en un sistema procesal de oralidad porque algunos tipos de medios de prueba que estábamos acostumbrados a que se recibían por escrito en el despacho, ya ahora los vamos a recibir incluso verbalmente en la audiencia, como los peritajes de los peritos, para nuestro caso lo más significativo, por ejemplo, los peritos en trabajo social y psicología, donde ellos van a tener que llegar a la audiencia a exponer su dictamen pericial y someterse al contradictorio de las partes, que incluso van a tener la posibilidad los abogados de traer personas expertas a su lado para incluso hacer contradictorios, digamos, directos entre mi profesional experto que yo traje como abogado con el perito que hizo el dictamen. Entonces, ahí hay un fortalecimiento del sistema procesal probatorio en el sistema de oralidad. Y ni qué decir de la argumentación, porque obviamente al final del proceso con la prueba se presenta la posibilidad de hacer conclusiones de los abogados, e incluso puede ser que las partes también tengan oportunidad de hacer conclusiones no técnicas y someter ese contradictorio para que el juez tenga ya un contradictorio final después de la prueba. O sea, no solo el juez recibe la prueba y escucha los testimonios, sino que también tiene la oportunidad de escuchar la apreciación que tienen las partes de esa prueba, que son dos cosas diferentes. Yo puedo tener mi apreciación de la prueba cuando la escuché, pero también voy a tener la apreciación que tuvo la parte y que tal vez me puede convencer de que la apreciación que yo estaba teniendo en ese momento no era la indicada. Eso también va fortalecido en un sistema procesal de oralidad. Otro elemento que hace que la oralidad sea un sistema procesal es la plenitud del principio de la identidad de la persona juzgadora por medio de la inmediación. Primero, una inmediación objetiva del conocimiento del objeto del proceso. O sea, tenemos claro que el juez que está ahí sentado, que va a empezar la audiencia, ya sea la audiencia primera o la audiencia de prueba, tiene claro conocimiento del proceso. Y yo sé que ustedes, muchos abogados y abogadas acá, se han topado probablemente con jueces que ni siquiera se habían leído el expediente antes de empezar una audiencia. Y entonces se les hace alguna pregunta sobre algún hecho del proceso o algo y, espera un momentico porque no tengo claro, ¿verdad? Claro, entonces uno dice, si eso tiene que ser así y así debe ser, a veces uno no entiende estos criterios penales de que el juez tiene que entrar al despacho, al debate sin haber conocido absolutamente nada del proceso, ¿verdad? Entonces, pero eso es una discusión que está fuera de nosotros y que siempre yo la he criticado, a pesar de que durante muchos años fui juez de tribunal de juicio y me pedían que tenía que ir al juicio sin saber ni siquiera si era un delito de una cosa o de la otra la que tenía que ir a juzgar, y menos saber de los hechos, o por lo menos haberlos leído. Bueno, pero entonces nosotros tenemos una clara conciencia de que hay una mediación objetiva porque el conocimiento que la persona juzgadora tiene del proceso está antes del proceso y sabe a lo que va
para las sorpresas que pueden suceder en el proceso. Hay una mediación subjetiva de la persona juzgadora con las partes en la decisión final, o sea, el hecho de que es esa persona que va a estar ahí la que va a definir el proceso. Todo lo interlocutorio en la primera parte del proceso o el juez, que aquí sí hay que hacer alguna observación por si se entiende mal, no es necesario que en un sistema procesal de oralidad las dos fases del proceso tienen que ser hechas por el mismo juez. De hecho, en algunos sistemas hasta se pide que sean jueces diferentes y que ustedes saben que en penal así ocurre, por ejemplo. No es necesario. O sea, porque si no también ahí tendríamos problemas prácticos en la aplicación de la oralidad por un juez que hizo todas las audiencias de primero y que después se pensiona, se jubila, se va a vacaciones, se traslada de puesto y le quedaron un montón por hacer de la otra parte. Eso no es necesario. Si es el mismo, no hay problema, y si son diferentes, no hay problema, porque lo esencial es la prueba, como vamos a ver. Entonces, esa mediación subjetiva es saber que el juez que está ahí, si estoy en la primera audiencia, es el que me va a resolver las cuestiones interlocutorias que se van a presentar en la audiencia, y si estamos en la audiencia final, yo sé que es el que me va a dictar la sentencia. Que eso digamos que ahí sí a veces comprendemos que es la esencia del sistema procesal de oralidad. Y lo más importante también es la inmediación temporal entre la práctica probatoria y la emisión del fallo. O sea, eso que en penal lo tenemos como muy claro, ¿verdad? Que hemos visto en Costa Rica que se anulan sentencias porque se dictaron hasta el día siguiente de los 4, que el juez tenía tiempo para hacerlo, de los 5, de los 6, de los que sean, y que entonces ya la sentencia es nula porque se perdió la inmediación. ¿Verdad? Que a veces hemos llegado también a la crítica que yo he hecho últimamente, que en penal parece que volvimos al sistema de la nulidad por la nulidad misma, pero digamos, eso es otro problema que hay que analizar por los penalistas. Entonces, esa inmediación temporal tampoco, creo yo, ese es mi criterio, tiene que ser de 2 minutos, como se nos está exigiendo ahora algunos jueces o algunos protocolos exigen. O sea, puede ser de 1 día, de 2 días, de 3 días, de 4, 5, 6, todo lo racional suficiente para considerar que cuando el juez está dictando el fallo, todavía tiene sentido de todo lo que se dijo en la audiencia. O sea, no necesariamente son 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, porque ya se perdió la mediación. Si usted se fue, terminamos hasta ahora, como ustedes ya todos están aquí esperando que yo termine. Ah, no puedo ir a almorzar porque tengo que hacer la sentencia. Lo invitan a almorzar, no, fíjate, no puedo, es que tengo que hacer la sentencia porque si no pierdo la inmediación. O sea, eso no es cierto, eso no es así. Yo tengo inmediación 2 días después, 3 días después, depende del caso, ¿verdad? Bueno, eso ya es el diseño que el legislador quiere hacer del sistema procesal. Entonces, eso sí es importante para definir un sistema procesal de oralidad. ¿Qué se requiere entonces de los sujetos procesales? Y aquí no hablamos solo de la persona juzgadora, en un sistema procesal de oralidad, en lo general, ¿verdad? Porque podríamos desarrollar muchísimo de esto si tuviéramos más tiempo. Bueno, el conocimiento jurídico amplio del desarrollo procesal. Ya no seguro, habrá mucha oportunidad para que el juez diga, bueno, esta excepción no la entiendo bien, voy a llamar a mi amigo a ver qué me dice. Voy a llamar, o no solo que coja el teléfono y en la misma audiencia comienza a hablar con el otro juez de la par para ver qué le parece tal cosa. Bueno, yo no veo ningún problema tampoco que ante una resolución previa en una primera audiencia del proceso, el juez ante una excepción previa compleja, digamos, porque hay excepciones previas muy complejas, pueda suspender por 10, 20, 30, media hora, 2 horas en la audiencia. Vamos a almorzar, son las 11, a la 1 volvemos para ya resuelta esa excepción y si quiere llama a cualquier persona para pedir algún consejo. Eso no es un delito, no es un pecado, ni mucho menos, ¿verdad? Y yo no creo que no haya un solo juez en este país que nunca ha llamado a un compañero o un amigo, algo, para decirle, ¿verdad? Valeria no me deja mentir, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es imposible que un juez diga que yo nunca he necesitado pedirle consejos a un compañero juez, a un amigo de la universidad, algo, para resolver un caso. Lo importante es que el caso al final se resuelva por su independencia y por la cosa que usted piensa y no por lo que le dijo el otro, sin que usted esté convencido de eso. Pero eso es otro problema. El conocimiento del objeto del proceso antes de cada audiencia, ya lo dijimos antes, ¿verdad? El juez tiene que saber bien a lo que va y también las partes y los abogados fundamentalmente tienen que saber a lo que van, ¿verdad? O no nos ha tocado a nosotros jueces a veces que el abogado dice, le dice, ¿me puede prestar un momento el expediente? Y es porque para ver algo que uno dice, ¿cómo no lo tiene en su expediente ahí en la carpeta como abogado? Si es algo hasta que él mismo presentó, un documento que él presentó o algo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿Verdad? La capacidad de síntesis en las argumentaciones recursivas y finales de los abogados, eso sí es importante también, que hay que saber que es algo que se va a requerir más que ahora. Y esa capacidad de síntesis debería ser que no sea una retórica que cansa, o una retórica que no está diciendo nada, una retórica que está mintiendo, una retórica que está, como ha pasado a veces, hasta yo he visto abogados
en algunas audiencias, cuando yo era juez del Tribunal Penal, citando jurisprudencias que no existen, ¿verdad? Y claro, hace 15 años era muy fácil citar una jurisprudencia que no existe porque según el juez ahí no podía rápidamente poner en internet y ver si existía o no, ¿verdad? Y obviamente, yo recuerdo una vez que a mí, siendo alcalde de Los Chiles, hace 25 años, un abogado me citó una jurisprudencia de la Sala Constitucional y que yo tuve que mandarla a traer por correo. Digo, porque ¿dónde le iba a sacar? No había internet, no había nada. Y cuando llegó, no era lo que él decía. Sí era el caso, pero no era lo que él decía como quería aplicarla a él. Imagínense que ahora tal vez no es tan complejo porque yo inmediatamente puedo saber y la puedo tener a mano. Más cuando lo están alegando, yo puedo estar ya en la computadora viéndola ahí mismo. Pero también todo eso, el abogado tiene que saber que tiene un compromiso con esa forma de argumentar. La celeridad en las resoluciones interlocutorias, también la forma en que el juez tiene que resolver, obviamente sabe que va a ser más o es más necesario hacerlo rápidamente. Esto de aquí tal vez lo vamos a pasar porque es más o menos algunas formulaciones procesales que en algunos países cercanos a nosotros, o por lo menos de este lado del mundo, ha hecho de cómo ha regulado el sistema procesal de oralidad. Y entonces aquí, ahí rápidamente lo vamos a pasar, algunos de ustedes pues es sus propios países. Y entonces ahí hay de todo. ¿Por qué? Porque hay de todo, porque es la forma en que el legislador quiere diseñar su sistema procesal. O sea, todos esos casos estamos hablando de un sistema procesal de oralidad, ya definido por la legislación, pero es tan diversa la forma en que lo regulan que algunos hablan de sentencias verbales, otras dicen que tienen que ser escritas, algunos dicen que puede ser inmediatamente a la audiencia, aunque sea escrita en el sentido de que cita para dentro de 2 horas para que ya me dé tiempo a escribirla en 2 horas y vengan ustedes a leerla, porque en algunos códigos se habla de que suspenderá la audiencia y convocará a las partes para la lectura. Entonces uno interpreta lectura, si lectura es dárselas oralmente sin yo tener preparado lo que estaba diciendo, o es ya preparado como hacíamos antes los jueces penales en el por tanto, que lo que hacemos es leerla, o cuando dictábamos las sentencias, ¿verdad? Entonces todo eso es un diseño procesal que cada legislador va a tener que establecer. Por eso va a ser difícil un código tipo en ese sentido, porque depende de las circunstancias, de las costumbres, de zonas, de incluso medios tecnológicos, muchas otras cosas que eso lo va a definir. Pero lo que sí está claro en cada sistema procesal y en todos esos que los pasé, es que hay una inmediación en el sentido que es el juez que resuelve y que recibe la prueba el que falla. Eso no cambia en ningún sistema procesal, que tampoco tiene que ser concentrada las audiencias y que en todas generalmente hay una audiencia preliminar, inicial o como se llame, en donde se resuelven las cuestiones previas. O sea, esos son los aspectos que ya dijimos que son los medulares, los que cada país todos los tienen iguales. O sea, lo demás es el diseño que cada país quiere hacer, lo que a veces aquí yo incluso he llamado como la moda. O sea, hoy estamos con la moda de grabar, mañana puede ser la moda de escribir porque ahora todo el mundo quiere escribir o lo que sea. Eso es lo que cada país quiera diseñar. ¿Okay? Nosotros en Costa Rica, digamos, para hacerlo, en este momento tenemos un sistema procesal bastante complejo en materia familiar, fíjate para los que nos acompañan que no son de acá. Tenemos un sistema procesal de escritura basado en Código Procesal Civil que aún está vigente, que le queda 1 año, 1 mes y algunos días de vida. Y tenemos una ley de pensiones alimentarias que también ambos se rigen por un sistema procesal de escritura, en el sentido de que no definen ni obligan a que el juez que hace la prueba es el juez que dicta la sentencia, que no hay tanta concentración de los actos procesales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y tenemos un sistema procesal de oralidad, digamos, más o menos definido en leyes especiales para ciertas pretensiones. Entonces vean cómo en Costa Rica el juez de familia tiene que estar en un caso sí, en otro no, con un sistema procesal y con otro. Entonces hoy yo tengo un divorcio, solo recibo la prueba, ni siquiera hay conclusiones, hasta luego, puede ser que falten un montón de… puede ser que esa sentencia se dicte hasta dentro de 2 años, en asuntos muy complejos. Pero ahora a las 10 de la mañana tengo una prueba de filiación, entonces ahí sí, tengo que hacerlo diferente, tengo que hacer conclusión de abogados, tengo 5 días para dictar la sentencia, etcétera, etcétera. Tenemos ahí sí un mixto raro, ¿verdad? Porque en unos procesos con una cosa y otros procesos con otra cosa, ¿verdad? Los procesos de filiación todos, los procesos de abandono de persona menor de edad, que es adoptabilidad, y todos los procesos de protección, los que están en la Ley de Violencia Doméstica y el Código de Niñez y Adolescencia, se rigen por un sistema procesal de oralidad. Aunque parezca mentira, hay jueces que todavía no lo saben. Me he topado con cosas que ustedes mejor no los cuento. Okay. El proyecto Código Procesal de Familia Costa Rica hace un diseño, ahora sí,
procesal de oralidad para todos los procesos, digamos, contenciosos, porque, digamos, cuando hablamos de jurisdicción voluntaria o de no contencioso, como ustedes quieren llamarlo, el diseño como que se revierte un poco al sentido de que no hay generalmente audiencias, sino solo se resuelven una vez que se presentan los documentos. Entonces, hay un proceso resolutivo en el sistema procesal de oralidad, que es el proceso genérico, digamos, o el ordinario para muchos casos. Hay procesos especiales de conocimiento en alimentos y restitución, que también son de oralidad con contradictorios inversos, y hay procesos de protección con contradictorios inversos. Pero todos, ahora sí, están diseñados con un código completo diseñado para eso, bajo un sistema procesal de escritura, de oralidad. Entonces, ahora sí, no estamos haciendo remendos. O sea, estamos diseñando todo un sistema procesal en una unidad procesal que es el Código Procesal de Familia. Hay concentración de los actos en las audiencias procesales y probatorias con inmediación subjetiva, que ya hablamos de eso, ¿verdad? Y aquí sí, bueno, no puedo decir que el legislador, porque todavía no se ha aprobado el código, digamos que la redacción del código está diseñada para que las resoluciones finales existan. Si el juez lo considera prudente y tiene los medios suficientes o tiene la capacidad en ese momento de contenido material probatorio ya bien apreciado y valorado, puede resolver la parte dispositiva en forma verbal y se dejan unos días para que se emita el fallo en forma escrita. Eso es en la mayoría de los procesos. O sea, digamos que con el Código Procesal de Familia en Costa Rica, en inicio, salvo que alguien interprete diferente y la jurisprudencia lo considere pertinente esa interpretación, no habrían fallos verbales completos después de las audiencias, sino todos serían en forma escrita, con la posibilidad de que si usted quiere hacer, como nos pasa en materia penal, una parte dispositiva, una vez que termina, lo puede hacer en ese momento. Nosotros tenemos, digamos, algunas limitaciones probatorias en segunda instancia también, ¿verdad? Porque también un sistema procesal de oralidad exige que los aspectos probatorios de las instancias no sean tan fuertes como en otros casos, porque si estamos exigiendo la inmediación para resolver el fallo, es obvio que en segunda instancia no existe esa inmediación de quien va a fallar con todos los elementos probatorios. Entonces, tampoco tendría que tener muchos elementos probatorios que sí recibieron ellos, junto con otros que recibió la primera instancia. Entonces, hasta donde se puede es que la apelación va a ser principalmente con los elementos probatorios de la primera instancia. Okay, entonces, para terminar, se me pidió a mí, porque era parte de la conferencia, pues, cómo yo podría considerar un modelo de sistema procesal de oralidad para un código procesal tipo, etcétera. ¿Verdad? Bueno, obviamente, lo mismo que hemos hablado, una concentración de actos, ¿verdad?, que exija la celeridad del proceso, porque eso es lo que va a definir mucho la concentración de actos, con la reducción de trámites de instancias, ¿verdad?, porque ya va a haber menos recursos, probablemente va a haber menos apelaciones, los tribunales superiores van a tener menos trabajo, y eso ahí mejor no hablo más, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después la presencia del juez en la inmediación con la actividad procesal, la inmediación probatoria y la inmediación temporal que ya hablamos. Eso, ¿por qué lo digo que tiene que tener? Porque ya dijimos que eso es lo esencial del sistema procesal de oralidad. Si queremos un código tipo con un sistema procesal de oralidad, necesariamente eso tiene que estar ahí, porque es lo obligatorio de un sistema procesal de oralidad, no podría ser de otra forma. Y después vienen los diseños que ya el código tipo podría tener o dejárselos para cada país o como ustedes quieran diseñarlo. Publicidad o reserva, me parece que hay que tener mucha atención a los sectores vulnerables y a la privacidad y la intimidad de las personas, ¿verdad? Nosotros, el Código Procesal de Familia de Costa Rica exige que todas las audiencias son privadas e incluso no está a disposición de la persona juzgadora el traer personas ajenas al proceso. O sea, no es que como pasa a veces, señores partes, él es un estudiante y viene aquí y yo le permito estar aquí. No, si alguna parte levanta la mano y dice yo no permito, no se permite. O sea, más bien es disposición de las partes si una persona extraña puede ir a la audiencia. No es decisión del juez, porque el juez no es el dueño de la privacidad de las partes. Son las propias partes las que pueden decidir, y los dos juntos, si alguna persona que tenga algún interés académico o lo que sea en el proceso, puede ir al proceso. Bueno, la sentencia verbal o escrita dependerá de la capacidad de las personas juzgadoras, de la facilidad de los medios tecnológicos, ¿verdad? Dependerá de cómo queremos diseñar el derecho a la defensa recursiva, si también la parte tiene que apelar o no en ese momento. Esos son los diseños procesales de opción que podemos tener a la hora de elegir un sistema procesal de oralidad para movernos dentro de ellos. ¿Por qué? Porque eso no es la esencia, como hemos hablado. La prueba de segunda instancia también habrá que diseñarla, si lo que queremos es tener una amplitud probatoria en segunda instancia o si lo que queremos es hacer una limitación.
yo soy muy partidario de la limitación, salvo situaciones muy concretas de, digamos, hechos que sobrevinieron al final o incluso sobrevienen hasta después del fallo. Y en materia de familia, ustedes saben que es muy común que sucedan hechos posterior al fallo que puedan variar el fallo, ¿verdad? Y esto aquí se alinea mucho con un principio fundamental del derecho procesal de familia, que es el principio de la tutela de la realidad. Al final de cuentas, es un principio que es muy delicado hablarlo desde el punto de vista procesal, porque incluso rompe con un montón de situaciones del sistema de congruencia en el proceso, ¿verdad? O sea, hasta a la posibilidad de que un juez, por tutela de la realidad, pueda definir diferente a como las partes pidieron en sus argumentaciones. La documentación de la información es una política del procedimiento, la facilidad de recursos tecnológicos. También hay que pensar en la facilidad para la segunda instancia, ¿verdad? Los que hemos sido jueces de segunda instancia, digamos, en pensiones alimentarias o cuando yo estaba en el tribunal, a veces el dolor de cabeza nos daba cuando nos traían esos discos para oír la prueba, ¿verdad? Y claro, el juez tal vez no lo necesitó porque como dictó la sentencia rápidamente, ni la volvió a escuchar porque ya la tenía clara en su memoria, pero uno escuchar toda la prueba, ojalá que el disco no se escuche, que pasó un carro cerca del juzgado, que el pito del bus, que todo se oye, ¿verdad? E incluso conversaciones de gente que está fuera del juzgado hemos oído en esas famosas audiencias. Entonces, eso va a depender del sistema procesal y del diseño que cada legislador quiera darle, o en este caso, que los propulsores de este código, que sería una idea importante llevar a cabo, pues lo quieran hacer de esa forma. Muchas gracias.